Hola a todos, soy Albert de Quinto de Electrónica y en este video vamos a hablar sobre el sonido, la escucha y todo lo que engloba este tema tan interesante, porque todos sabemos que podemos oír y aun los sordos saben que el cerebro humano tiene la capacidad de hacernos escuchar ciertos sonidos, pero no todos sabemos cómo se da este proceso de escuchar lo que está sonando, ni tampoco por qué hay algunos sonidos que son tan distintos de otros, porque hay instrumentos que suenan tan distintos, porque nuestras voces son tan distintas las de cada uno de nosotros, e incluso diferentes fenómenos que se dan cuando algo está sonando, pero no sabemos explicar por qué. Y hoy vamos a hablar sobre cada una de esas propiedades que hacen que el sonido sea tan mágico, tan bello, y entender el sonido, eso sobre todo. Pero antes de entrar en materia, necesitamos saber lo primordial sobre este asunto. Algo que no muchos pueden responder, ¿qué es el sonido? El sonido en sí no son más que vibraciones. Esas vibraciones pueden ser un golpe en la mesa, una flauta o el ejemplo más visto, las cuerdas de una guitarra. Estas vibraciones se van empujando entre sí para moverse por un medio que puede ser sólido, fluido o un gas. A esta cadena de vibraciones que eventualmente llega a nuestro oído son conocidas como ondas sonoras. El recorrido que toman las ondas sonoras, que no las partículas de aire, para llegar a nuestro cerebro, empieza en lo que produce el sonido, llamado emisor, que puede ser un instrumento, incluyendo nuestra propia voz, un disparo, unos ladridos, etc. Esas ondas de sonido se pueden mover mediante los sólidos, los fluidos y los gases, como se mencionó anteriormente. Un punto a tomar en cuenta es que en los sólidos se mueven con más rapidez. En el caso del metal, sobre unos 5000 metros sobre segundo. Le siguen los fluidos. En el caso del agua se mueve unos 1400 metros sobre segundo. Y en el aire, que es el principal medio donde escuchamos, se mueve unos 331 metros sobre segundo. Finalmente, llegan al oído, donde se produce una reacción en cadena de vibraciones en el tímpano, martillo, yunque y estribo, llegando al caracol, y transforma las vibraciones en impulsos eléctricos, donde las recibe nuestro cerebro mediante la corteza auditiva primaria. Ahora que sabemos cómo el sonido se mueve y el recorrido por el que tiene que pasar, toca estudiar lo que es la onda sonora en sí. Presentaremos unas de las tantas propiedades del sonido que nos servirán para ver cómo se comporta. Volvemos a la imagen del principio. Vemos cómo se van empujando entre sí las partículas y se puede apreciar cómo va cambiando la velocidad según la nota que se toque. Hagamos zoom para ver qué está ocurriendo con la onda sonora. Como se aprecia en la imagen, vemos que mientras vamos tocando diferentes notas, la onda va cambiando según la nota musical es más aguda. A esto se le conoce como altura. La altura se mide en hercios y los hercios en este caso no son más que la cantidad de vibraciones que hay en un segundo. Mientras más vibraciones haya en un segundo, más agudo será el sonido. A menos hercios haya, más grave será el sonido. Nuestro oído no aprecia ni más de 20 Hz ni más de 20 kHz. Y esto también es gracias a algo que está dentro de nuestro oído, que en este caso son las células ciliadas. Estas células ciliadas están colocadas en forma de piano dentro de nuestro caracol para
permitirnos escuchar el espectro de frecuencias que he dicho anteriormente. Las células que están en la base o en la parte interna de las células ciliadas son las que nos permiten escuchar las frecuencias más altas, y las otras, las que están en el ápex, nos van a permitir escuchar las frecuencias más graves. Si hay una palabra que podemos asociar con el término sonido, es el volumen, una propiedad fundamental. La intensidad o volumen no es más que el resultado de la fuerza que se le aplica al emisor, la fuerza con la que rasgas la cuerda de una guitarra, por ejemplo. En la onda de sonido, esta se presenta como la amplitud de onda y se mide en decibelios. Empezamos a oír a partir de los 0 decibelios y a partir de los 130 decibelios empieza a doler. La duración no es más que el tiempo que dura la onda sonora en movimiento. Punto y pelota. Al ser una onda, esta duración también puede ser llamada periodo y se mide en segundos. Relacionado con el tiempo y la amplitud, tenemos la envolvente, que no es más que un pico de volumen que hay al inicio de la onda sonora. Tiene 4 fases, que es ataque, cuando se presenta el pico; caída, cuando empieza a bajar el volumen; sustento, se empieza a establecer la onda; y la descarga, que es cuando el sonido desaparece. Si alguna vez te has preguntado por qué una flauta no suena igual que un violín, déjame decirte que tenemos la respuesta. Es más, tenemos una solución. Si dominamos la propiedad del timbre, podemos hacer que la flauta suene como el violín. El hecho de que ningún instrumento suene igual se debe al timbre de cada instrumento. El timbre es una onda compleja formada de muchas ondas simples, por ponerlo de la siguiente manera. A estas ondas simples se le llaman armónicos. El primer armónico, o también llamada frecuencia fundamental, es la frecuencia que se coge de base según el instrumento a tocar. El segundo armónico será 2 veces la frecuencia fundamental y el tercer armónico será 3 veces la frecuencia fundamental, y así hasta la 16ª vez. En caso de querer averiguar los armónicos de una onda sonora, se apagan unos armónicos y se elevan otros y se van regulando hasta encontrar la onda que se está buscando. Pero una relación que hay entre la frecuencia y las vibraciones no acaba solo en el timbre, puesto que también tenemos algo llamado la frecuencia de resonancia de un objeto, que no es más que la frecuencia que necesita un cuerpo para empezar a vibrar, y solo es con esa frecuencia con la que se va a alterar el cuerpo. Para ponerlo práctico, si mi vaso de cristal tiene una frecuencia de resonancia de 440 Hz, si yo entono mi voz de modo que yo alcanzo los 440 Hz, el vaso de cristal empezaría a vibrar, porque estoy tocando su frecuencia sensible. Por otro lado, tenemos la reverberación, que es cuando la onda sonora, por ejemplo, rebota con alguna pared mientras va perdiendo intensidad con el paso del tiempo, porque a más rebotes que dé la onda por todas las paredes, se va a volver más débil. Por eso es que hay algunos sonidos que siguen sonando, aunque sea bajito, una vez apagada la fuente de sonido.